Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal, así es que si usted no se ha suscrito, yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Y para todos aquellos que están suscritos desde hace tiempo en este canal, gracias por el gran apoyo que me brindan. Es para mí un gran honor el que ustedes formen parte de esta gran comunidad en este canal. En este video yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden tapizar esa parte, el fender wheel, ese panel que va allí. Voy a mostrarles varios videos relacionados a la restauración de este automóvil. Es un Jaguar año 1973 y se va a restaurar. El color es el original o cercano al original. Todo material es original o cercano al original. Ahí van a ver ustedes todo el proceso. Para empezar, eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo muy bien. Ustedes pueden verlo ahí como está. Muchas veces los clientes remueven las partes y muchas veces uno les toca que removerlo. Voy a limpiar eso. Ustedes pueden lijarlo a mano todo. Yo voy a utilizar una herramienta porque es mucho más fácil para mí hacerlo. Todo residuo de espuma o de material que esté pegado al hierro usted lo va a remover. Si por alguna razón usted nota que el mojo se lo está comiendo lo que es esa parte del carro, usted tiene que hacerle saber al cliente. Es su obligación. Si usted no tiene una herramienta para lijarlo, usted lo puede lijar con un cepillo de alambre. Le va a costar un poco, sí, pero no tiene de otra. Usted tiene que limpiarlo. A ello más o menos lo he limpiado, ustedes pueden verlo. Y al final, porque esto tiene que quedar bien lisito, ahí va a ir espuma, va a ir vinil. Yo lo voy a lijar a mano, asegurándome que no queden residuos, que no queden bordos. Y ahí yo estoy utilizando una lija fina, lijándolo manualmente. Ahí está. Ahí se despegó esa lata va con unos ribetes. Yo al final la voy a estar poniendo, ustedes van a ver ese proceso. Aquí como ya la lijé, lo que estoy haciendo es marcándole. Esto aquí lleva una costura y lleva un vivo. El material es este. Es el material original que trae el carro. Yo más o menos pongo el material, le voy a poner pegamento para que se detenga el material y lo voy a pegar. El material ya más o menos tiene la forma. Yo simplemente tengo que pegarlo ahí y marcarlo. Ahí está. Si usted tiene los forros viejos o la parte vieja, usted puede utilizar esa parte para cortar el material nuevo. Simplemente rectifique en lo que es el asiento. En este caso yo estoy rectificando en esa sección del carro. Lo mismo esta pieza, yo la corté grande, pero la estoy rectificando. Las partes viejas yo no las quité, el cliente las quitó. Yo simplemente lo que hice fue cortarla y cortarla con aumento la parte nueva y venirla a poner acá. Hay que ponerle unas marcas. Esas marcas a la hora de la cosida son guías. Y me aseguro que todo esté bien, porque yo voy a quitar esto y me lo voy a llevar a la máquina a unir esas piezas. Pongo una marca ahí. Y ya con esto es más que suficiente. Ahí está. Voy a recortarle ahí media pulgada hacia afuera, dándole aumento. Ese aumento va a ser para la costura. Quito esta lata porque la voy a pegar afuera. Ustedes van a ver eso. Ok. El vivo que le voy a poner es este. ¿Qué grueso es el vivo? Se preguntarán ustedes. O el material que envuelve la vena. Es 1 pulgada, 1 octavo. En veces le doy 1 pulgada, 1/4. Pero hoy le di 1 pulgada, 1 octavo. Y yo lo pego a la parte de arriba, o sea, en este caso podríamos llamarle la banda. Ahí pego el vivo. Y ahí lo coso. El lienzo que estoy utilizando es el lienzo de 1/4.
Ahí lo tengo y como tiene marcas, esto simplemente yo lo voy a unir así. Ahí está una marca y de una marca sobre la otra marca. Eso indica de que todo va bien. Este material es un poco pesado. Y ahí sigo cosiendo y ahí ya termino de coserlo. Ya tengo un lado. Ok. Esa lata va con unos ribetes en el carro. Yo le puedo poner el material así sobre esa lata, pero se le van a ver los bordos. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro una espuma de 1/4 de pulgada y se la pego sobre esa lata. Pero usted va a notar que la espuma sobresale la lata. Bastante. Tiene bastante aumento. Aquí yo la voy a recortar, pero a la misma vez voy a dejar sobrado hacia la mano izquierda. Queda un buen pedazo sobrado. Eso yo lo voy a pegar en el carro. Parte del material va pegado acá y parte va pegado en el carro. Es así como se hace. Estos automóviles así se hacen. Le recorto la espuma. Usted note que yo le estoy recortando la espuma. Ahí está recortado. Bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Agarro la funda que marqué y luego cosí y le voy a pegar ciertas partes de ese material en el metal y cierta parte va a quedar en el aire. Eso yo lo voy a pegar en el automóvil. Le pongo pegamento lo suficiente para que el material se detenga en el hierro, en esa lata. Me aseguro que no le quede en basura. Bien importante. Y le voy a poner pegamento a todo de una vez, el vinil. Aunque no va a pegar todo ahí. Ya lo tengo. Le voy a poner un poquito de pegamento acá. Y luego le pongo acá. Y ahí está. Es todo lo que necesita tener pegamento. Me traigo la pieza. La marco más o menos. Ahí está marcado. Y tiene una marca. El vivo tiene que ir sobre esa marca. Y la marca que tiene el vinil tiene que alinear con la marca. Si no la pongo alineando, eso me puede quedar corto, me puede quedar largo y no tiene que quedar así, tiene que quedar bien dividido. Me aseguro que esté la marca sobre la marca, le pego un poco abajo, le pego un jalón acá, aunque pueda que después lo despegue, le pego este jalón acá y ahí está. Yo sigo trabajando en eso, jalándolo. Esa parte es importante que quede bien, porque ahí yo no le voy a poder jalar estando en el carro, no. Le voy a poder jalar al resto, pero menos a esa parte. Eso va así. Eso va escondido. Eso no se ve. Y ahí está. Ahí yo le voy a jalar cuando ya esté en el carro. Me aseguro que quede bien. Le recorto el material que está sobrante. No quiero material sobrante ahí. No se ve, pero yo no lo quiero. No me gusta que quede material sobrante. Ok. La espuma esa va a pegar en el carro. Le voy a poner pegamento. Ahí ya tiene pegamento. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Bueno, le voy a poner pegamento acá. Lo suficiente para que la espuma se detenga. Acá también. Y noten dónde le estoy poniendo pegamento.
Le pongo acá también. A ese hueco no le voy a poner. Ahora yo agarro esa parte que pegué y la traigo acá. Yo primeramente tengo que asegurar esa parte, tengo que asegurar esos dos metales. Y lleva unos ribetes. O remaches, como le dicen en algunos países también. Le voy a hacer un hoyo. Antes de hacer ahí venía un ribete. Yo le hago un hoyo. Y le hago otro hoyo. Porque lleva varios ribetes. Ya tiene dos ribetes. Aquí le voy a hacer otro hoyo. Siempre usted que haga hoyos tiene que asegurarse que no haya nada atrás. O la broca no va a ser tan larga y vaya a alcanzar la llanta. Siempre asegúrese de eso. No vaya a correr cables o mangueras y vaya a dañar ya sea el sistema eléctrico o el sistema de fluido del carro. Estoy utilizando una ribeteadora neumática. Es mucho más fácil así para mí. Pero si usted no tiene, usted lo puede hacer manualmente. Ok, yo ya aseguré la lata en el resto del metal del carro. Ahora, ¿qué hago yo? Voy a pegar ese material ahí. Y lo jalo, lo acomodo, que no queden arrugas. Porque cualquier arruga que me quede en ese material se va a reflejar sobre el vinil. Yo no quiero que se refleje nada. Le recorto ahí, bien importante. Ahí lleva una pieza de madera o cartón o fibra de vidrio, en algunas ocasiones es lata, y esa parte va tapizada. Le recorto acá, porque aquí no tiene que ir material, ahí cae otra parte, pero esa parte yo no se la voy a mostrar. Lo que les estoy mostrando en este video es eso, porque eso es, si usted no lo sabe hacer, eso se le va a complicar. Es más, eso que le estoy mostrando ahorita requiere gran paciencia. El resto, el techo de este automóvil es fácil. El toldo es fácil. Fácil. Las molduras que van alrededor del toldo es fácil. No se requiere mucha experiencia. Yo diría que usted las puede tapizar sin necesidad de ver un video. Si es que no tiene experiencia. Usted remueve el forro viejo y conforme al forro viejo usted tapiza esas molduras que van alrededor del techo. Esto usted puede tener el forro viejo quitado, pero si usted no sabe cómo va, a lo mejor le cueste. Y el propósito de este video es hacerle fácil el procedimiento. Le pongo pegamento. Usted note en dónde yo le estoy poniendo pegamento. En dónde yo me enfoco más, en dónde yo me centro más poniéndole pegamento. ¿Notó en dónde le puse pegamento? A la orilla. Y note aquí, estoy poniendo en ese hueco. Es todo lo que le puse pegamento. Eso se deja que se seque un tiempo y después viene usted y lo empieza a acomodar. Nunca pegue nada hasta no estar seguro que el material está dividido correctamente. Le jalo. Si yo tengo que despegar ese forro, yo lo voy a hacer. Si por algún motivo le hago un hoyo en donde no va, yo lo voy a despegar y me va a tocar que volverlo a hacer. Es una restauración. Ciertas partes de este automóvil yo las voy a pintar. Le jalo y voy acomodando el vinil poco a poco. Y note acá en donde le acomodo. Tengo un hueso. Usted puede hacerle con la parte de atrás de una cuchara si es que no tiene un hueso o un desarmador o una espátula que no tengan filo. Y ahí usted puede ver que poco a poco yo voy pegando esa parte y está quedando lisa. No tiene que quedar arrugado. Aunque ahí no se ve porque va el asiento, va el respaldo también. Pero es mejor que quede liso. Un trabajo limpio. Ahora yo le pego lo que es la parte de arriba. Ahí va otra pieza de material. Es un cartón. Muchas veces un cartón. En otras ocasiones es un metal. Y va tapizado. Eso no se lo voy a mostrar cómo se hace. Está mucho más fácil que lo que estoy haciendo en este momento. Pegué ya lo que es la parte de enfrente. Ahora voy a terminar esta parte. Está dando el sol y cuando da el sol el material se pone más flexible. Ayuda mucho.
Ahí lleva un saque. Lleva varios saques. Acá lleva otro saque. Y le hago con el hueso, que se marque bien esa parte. Ahí tiene pegamento. Arriba tiene pegamento. En medio no tiene pegamento, excepto en donde va el hoyo. Le hago unos saques para que el material se amolde a la parte esa del automóvil, siendo que no es derecha. Y le sigo marcando. Le pongo pegamento, ahí le falta pegamento. Y lo sigo pegando a la parte de abajo. Cero arrugas, todo esto tiene que quedar bien bonito. Y ahí ya casi está esa sección del automóvil. Solo me falta que pegarle la parte de atrás. Y ahí está casi. Lo despego porque noté que algo no estaba bien ahí. El material en esa parte no tiene que quedar en el aire porque ahí va una madera. Y si el material queda en el aire, no va a dejar que la madera asiente bien. Y todo tiene que calzar bien. La madera que trae el automóvil ahí está toda torcida. Yo la voy a estar haciendo nueva. Aquí está bien incómodo. En donde está entrando el material. Pero ahorita van a verlo ustedes. Ahí está. Alcanzan a ver. Ahí está. Simplemente lo que hago ahora, yo le recorto. No tiene que dar material sobrante ahí. Todo material que quede sobrante ahí, en vez de ayudar, va a estorbar. Y le recorto bien. Ahí está un hierro. Yo corto exactamente en el ángulo del hierro. Le recorto acá también. Estoy utilizando una navaja. Usted puede utilizar cualquier cuchillo para recortar el material sobrante. Y ahí ya recorté el material. Ahora lo que estoy haciendo es haciendo el hoyo este. A través de este hoyo el cliente tiene acceso a cables de electricidad, algunas mangueras. Es por eso de que se le tiene que hacer ese hoyo. Ahí está hecho. Ahí lleva una pieza, en este caso es de madera, pero en muchas ocasiones es de hierro y va atornillada. El tornillo que lleva son tornillos especiales, no es cualquier tornillo. Pongo el tornillo con la mano. Cuando es una restauración, usted tiene que tener muchas veces no podemos utilizar los mismos tornillos porque están mojosos, están doblados, o cuando lo sacó, no lo sacó bien. No podemos utilizarlo. Tenemos que ponerle tornillos nuevos, pero el tornillo nuevo que usted le ponga tiene que ser el mismo diseño del original o muy cercano al original. Es una restauración. Esa parte que puse ahí la tuve que volver a quitar y aquí les muestro cómo quedó. Después la voy a poner para atrás. Ahí les muestro cómo quedó. Todo quedó muy bien. Es así como viene originalmente. Así como ustedes la ven. Vienen varios videos relacionados al interior de este automóvil. Les mostré esta parte. Pendientes. Acuérdense que el propósito de mi video es simplemente darles una idea sobre cómo usted puede hacer ciertos trabajos relacionados a tapicería. Pueda que si usted nunca ha utilizado una máquina de coser, si usted nunca ha utilizado herramientas, pueda que se le haga bien difícil. Pero yo le doy la idea. Si usted está trabajando en tapicería y sabe utilizar una máquina de coser, sabe ya utilizar herramientas de aire, tijera, todo eso se le va a hacer más fácil. A lo mejor no tenga la idea de cómo hacerlo, pero al yo mostrarle cómo usted lo puede hacer, usted va a poder hacerlo, porque difícil no está. Así es que pendiente de los siguientes videos relacionados a tapicería, y nuevamente le lanzo la invitación a que si usted no se ha suscrito lo haga.
Suscríbase al canal y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo. Muchas gracias por haber visto este video. Mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que hasta luego, chao chao.